Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El panorama político de Chile adquiere cada vez más aliento electoral. Tras la histórica protesta social iniciada el 18 de octubre del año 2019, las fuerzas políticas han resignificado su relato político. Ahora el objetivo es contar con una nueva constitución y de ahí establecer un nuevo horizonte para los chilenos. Pero quedan algunas dudas. Por ejemplo, ¿los partidos políticos están a la altura de las exigencias de la ciudadanía? ¿Hay por ahora líderes que puedan asumir un discurso para generar confianza y sobre todo esperanza? De esto queremos conversar con la consejera nacional del Colegio de Periodistas de Chile, Natalie Castillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Natalie. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Orlando? Muchas gracias nuevamente por estar junto a ustedes en Clave Política. Gracias, Natalie. Primero quisiera preguntar, ¿cuál es el panorama, cuál es el clima político dado que se desarrolla la Convención Constitucional? Hay primarias de los partidos políticos, el gobierno parecería que juega a varias bandas para tratar de sobrellevar y sobrevivir a este escenario político. En esa lógica, ¿cómo está la situación, el clima político de Chile? Bueno, ya desde octubre del año 2019 se ha vivido un clima, ¿cierto?, muy intenso en términos de participación ciudadana, de demandas en realidad, ¿cierto?, de la ciudadanía por hacerse partícipe en la construcción, ¿cierto?, de un nuevo modelo para Chile, entendiendo, ¿cierto?, que este estallido social, como bien lo dijiste tú, es la representación del cansancio de décadas, ¿no? De un país bastante precarizado en términos de derechos sociales y también en términos económicos. Sin embargo, todo esto ha cursado bajo una línea institucionalizada a través de lo que es la votación y la participación, principalmente, ¿cierto?, por este plebiscito de entrada que tuvimos bueno, por temas de pandemia, ¿cierto? Hay muchas fechas que logramos terminar al menos con tener una gran y un amplio margen de triunfo respecto de que queremos o queríamos una nueva constitución, y finalmente el 4 de julio de este año se instala la Convención Constitucional que tiene 155 representantes electos democráticamente y que hoy se encuentran trabajando ya al menos van a cumplir 2 meses de funcionamiento. Paralelo a esto, ¿cierto?, continúan las movilizaciones sociales un poco más reducidas a propósito de la pandemia, pero las mismas carencias siguen. Eh, por otra parte, también se encuentra lo que tú has planteado acá, que son estas carreras presidenciales, cómo elegimos un nuevo representante que se haga cargo, ¿cierto?, de esta voz, ¿ya? Entonces, en ese marco, hemos estado, ¿cierto?, en una vorágine electoral, al menos en los 2 últimos años, y que sin duda también ha venido a robustecer en cierta medida la democracia en nuestro país. Se está ampliando, ¿cierto?, el margen de participación. Elecciones anteriores, ¿cierto? Era muy reducida la baja confianza en lo que son los partidos políticos, en las instituciones más tradicionales, se ha venido a romper un poco esto. Sin embargo, los partidos tradicionales mantienen las mismas lógicas y evidentemente este fin de semana tuvimos ahí una consulta ciudadana no vinculante, pero que también dio algunas luces de lo que podríamos llamar una vieja política ya un poco desgastada, que no tuvo una alta participación respecto de otros procesos que hemos vivido durante los últimos meses. Claro, Natalie, y precisamente es un tema que quería tocar, la desconfianza hacia los partidos políticos, incluso según algunas encuestas todavía sigue siendo alta, es decir, no se reduce, y por el contrario, este fenómeno parecería que da lugar a la dispersión, a una vasta gama de expresiones políticas. ¿Crees que efectivamente esto es propio de Chile o es que se abrió este fenómeno a propósito de octubre de 2019? Sí. Sin duda se abre, no es la conducta habitual que habíamos visto durante los últimos 30 años de concertación, ¿cierto? O este cambio en el equipo que había entre, ¿cierto?, en la concertación o los partidos más de centro socialdemócratas con la derecha. Hoy, a partir del 19 de octubre del año 2019, bien lo dices, que cambian las lógicas, cambia una generación también, una generación que exige los derechos sociales como algo propio, como un derecho garantizado por el Estado de Chile, cosa que no está. Entonces, por lo tanto, la primera demanda, la primera corrida de
cerco dice relación con esa garantización de derechos, por lo tanto, se ha transformado el panorama político, sin duda. Tenemos nuevos actores y actrices que participan de la política, por ejemplo, de los 155 escaños de la Convención Constitucional. No todos representan a los partidos tradicionales de centro izquierda o de izquierda, sino que también nacen nuevos referentes, por ejemplo, uno que es bastante conocido en nuestro país y que alcanzó una gran participación en lo que es la Convención Constitucional, que es la lista del pueblo, pero apuntan a un electorado, ¿cierto?, que está cansado de partidos políticos y y que se identifica como independiente. Ahora el temor es que hasta qué punto, ¿cierto?, somos independientes sin antineoliberales, ¿cierto?, sin que podamos crear un proyecto realmente transformador. Y así son más o menos el mapeo, la radiografía que tenemos hoy día en Chile. Sin embargo, ¿cierto? Hay un importante número de personas que están confiando en que la participación debe ser parte central de la construcción de las agendas programáticas, por ejemplo. Ya no se puede tener una de las críticas que recibió cierta unidad constituyente, que son estos grupos de la exconcertación o más centro o socialdemócratas en realidad, es que tuvieron una muy baja participación, ¿no? Hubo más de 150.000 personas que votaron en estos partidos ya que gobernaron el país durante los últimos 30 años. Entonces, ahí es lo que se está criticando, la baja participación y la poca convergencia programática que se tiene al respecto, porque ya no tenemos esa referencia de votar por la persona y la clásica elección, ¿no? Sino que también necesitamos tener, lo ha dicho el pueblo de Chile, no lo dicen ciertos sectores de izquierdas, necesitamos programas, necesitamos rutas programáticas, mapas donde podamos realmente exigir y suscribir que existan transformaciones reales en nuestro país. Claro, pero Natalie, un elemento que además está en debate, digamos, social, porque la economía no está bien. De hecho, hay un gran debate alrededor de qué modelo económico puede sacar a Chile de la crisis. Parecería que está ajeno, porque lo que no se debate es en realidad el modelo. Hay algunos actores, no voy a negar, que hay algunos que se están planteando la discusión del modelo, pero en cambio parecería que lo más importante, el debate público en este momento en Chile, es lo que pasa en perspectiva electoral, pero no el modelo que ha sostenido a lo que hasta ahora es la razón de la protesta de la mayoría de los chilenos. Mira, y ese es uno de los temores también que existen en grandes bloques del movimiento social, que no se está poniendo en el centro este cambio de modelo que es en definitiva lo que ha traído la crisis, no solamente de estas revueltas populares que existieron entre el 2019 y el 2020, sino por ejemplo cómo se gestionó la pandemia, cómo se hace frente, ¿cierto?, a las cifras de desempleo a propósito también de la crisis económica mundial y también suscitada por el COVID-19, sin contar, ¿cierto, Orlando, las graves violaciones a los derechos humanos que en nuestro país ya ha pasado 2 años, o vamos a cumplir 2 años, de octubre de 2019, y todavía no hay ningún tipo de justicia y reparación a quienes sufrieron, ¿cierto?, ceguera, a quienes fueron violentados por el Estado de Chile. Entonces, este modelo, ¿cierto?, que no solamente involucra lo económico, sino que es totalmente transversal al quehacer humano, esperamos se ponga en el centro y que no se vuelva a trabajar en estas lógicas electoralistas que solamente queremos levantar e imponer figuras para poder perpetuar, ¿cierto? O hacer algún tipo de maquillaje, porque también hay que ser un poco justos y justas con estos nuevos referentes o estos referentes que nacen o que vienen ya de la política más antigua, ya en este caso de la exconcertación, de la propia derecha, son referentes o personeros o personeras que han cambiado un poco el discurso del subsidiarlo, no todo, de ser un poco más progresista, entre comillas, pero podemos decir, oye, ahora están todos progresistas, ahora todos quieren cambio, y efectivamente lo que sí va a garantizar aquello es una agenda programática, una base programática efectiva, ¿ya? Entonces, esperamos que
esta elección presidencial esté cruzada efectivamente por el proceso constituyente que se está viviendo en Chile. Si no, no tuviera razón de ser todo este gran cambio estructural y que sin duda tiene con bastante temor ahí a los grandes grupos económicos que ven cada vez que hay un avance o no, porque la Convención Constitucional en este momento está reglamentando solamente su funcionamiento, la metodología de cómo va a funcionar, pero en algún momento, ¿cierto? Aquello también va a hacer rebote en cómo se van a tomar las decisiones. Ya hablamos de los quórum, por ejemplo, de cómo vamos a acatar o no ciertas disposiciones dentro de la Constitución, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a los recursos naturales, a la salud, a la educación. Entonces ahí hay todo un debate que no debe estar separado, uno, lo político, lo electoral, con lo que está sucediendo en la Convención Constituyente, porque eso efectivamente es el todo que esperamos, ¿cierto?, genere este cambio estructural y la gran transformación post-dictadura y del tiempo de la transición democrática que hemos vivido al menos 35 años. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Natalie, y enseguida volveremos para hablar de la dispersión electoral y esta condición natural que tiene en este momento la Asamblea Constitucional o Asamblea Constituyente, como se la quiera llamar, por fuera se la puede conocer mejor así, y también de paso advertir lo que puede significar el proceso electoral en sí mismo para algunos movimientos y partidos políticos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Natalie Castillo desde Santiago de Chile. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con Natalie Castillo del Colegio de Periodistas de Chile, a quien le queremos preguntar, en este momento lo que más llama la atención fuera de Chile, me imagino que adentro será mayor la atención, por supuesto, es una dispersión enorme, una polarización de candidatos, de tendencias y también yo añadiría de individualidades que se consideran y se autoasumen como los predestinados a gobernar Chile. Hay figuras que efectivamente se les ve, se les escucha en sus entrevistas y no tienen ni siquiera noción de lo que significa el Chile profundo del que muchos hablan. ¿Por qué ocurre este fenómeno, Natalia? ¿Hasta dónde esta dispersión puede, por el contrario de lo que algunos piensan, consolidar y acentuar esa dispersión en función de intereses muy particulares? Bueno, yo creo que posterior a la Convención Constitucional, donde se realizó una mega elección, fue denominada, 155 personas constituyentes, como bien lo decías tú, ¿cierto?, ingresan a este espacio, a este hemiciclo, que debiera, ¿cierto?, actuar de manera soberana, y hay algunos temas pendientes, porque no es así, está reglamentado, ¿cierto?, vía una ley que hay un cambio constitucional para que esto pueda suceder. Por lo tanto, también hay que decir que la Convención Constituyente o Constitucional de nuestro país no es soberana en términos de tomar sus propias determinaciones, y en eso se está trabajando. Sin embargo, esta configuración, estos 155 escaños, ¿cierto?, son de lo más variopinto, políticamente, ideológicamente, por lo tanto, hay un espacio también ahí para diversas personas que aspiran el poder, también desde lo individual, como bien tú lo dices, porque hay algunas y algunos, ¿cierto?, quienes quieren defender sus propios nichos y sus propios espacios de poder. Por otra parte, también existen figuras o candidatos o candidatas, en este caso son muy pocas las mujeres, ya eso también es otro punto no menor, pero que también vienen a representar los cambios y los anhelos de una sociedad más justa, más equitativa y realmente que haga estas transformaciones, por ejemplo, Apruebo Dignidad, que en las primarias legales que se realizaron en el mes de julio, ¿cierto? Daniel Jadwe, por una parte, con Gabriel Boric, alcanzan al menos una votación superior o cercana a los 2 millones de personas, comparado, ¿cierto?, con los grupos que este fin de semana tuvieron primarias no convencionales, se les denominó consulta ciudadana, pero no logran los 150.000 personas en todo el país. Entonces ahí se ven algunos liderazgos, ¿cierto?, que se reflejan evidentemente con los movimientos sociales,
con el cambio, con los movimientos feministas, con los movimientos de género, los comités de vivienda, versus aquellas personas que no se sienten identificadas con aquello o, entre comillas, más de lo mismo, ¿ya? Por más que ellos hayan cambiado sus agendas programáticas, por más que ellos aspiren a hacer cambios, ¿cierto?, en sintonía con las movilizaciones o con la protesta social, hay también una cierta forma de castigo, ¿no?, de no querer más de aquello que evidentemente tuvo la oportunidad para hacerlo durante décadas y no se realizaron. Entonces la configuración, este es mi análisis, ¿no?, de la Convención Constitucional o Constituyente, ¿cierto?, da para que existan nuevas referentes y que también movimientos aspiren al poder, lo que no es malo, ¿no? Lo importante es que las fuerzas de izquierda en algún momento deben concentrar, ¿cierto?, una candidatura única, en este caso si hay un balotaje, una segunda vuelta, para evitar que salga, ¿cierto?, un gobierno, por ejemplo, de derecha, que sea la continuidad de Sebastián Piñera y que evidentemente ha sido una de las peores figuras presidenciales que ha tenido el país, no solamente visto desde los sectores opositores, sino que también desde su propio sector. Entonces, aquí es donde se empiezan ya a generar algún tipo de necesidad de confluir, ¿cierto?, en una candidatura única, pasada la segunda vuelta en el mes de noviembre, pero poniendo siempre en el centro la transformación al modelo, como bien tú lo dijiste, Orlando, porque también no vamos a concesionar, o los partidos, ¿cierto?, de oposición no van a concesionar solamente una figura presidencial o esta convergencia centro-izquierda si es que no se pone en el centro, ¿cierto?, el cambio del modelo actual. Claro, pero Natalia, hay otro elemento que también nos gustaría considerar para entenderlo mejor, es hasta dónde la derecha en general ha entendido y ha procesado la protesta social, lo que ha significado las elecciones de las cuales acabas de hablar, por supuesto, y también las necesidades de que su discurso y su relato político adquiera otros elementos que no sean necesariamente su negación, sino por el contrario sea su resignificación, es decir, dar un paso hacia adelante, porque lo que estamos viendo en general en el mundo es que la derecha se vuelve más reaccionaria de lo que tradicionalmente es. Entonces te pregunto en Chile, ¿qué ha pasado en ese sentido con la derecha de tu país? Bueno, en realidad también tuvieron una primaria en el mismo mes de julio, se enfrentaron al menos tres candidaturas bastante representativas del mismo modelo. Sin embargo, logra superar, ¿cierto?, un personaje, ¿cierto?, que tiene algunas condiciones un poco más liberales respecto de las otras candidaturas. Sin embargo, no es más que la perpetuación del mismo modelo que ya se venía acá gestando a través del gobierno del Ejecutivo del actual presidente. Entonces ahí se esperaba, ¿no?, que ganara el candidato histórico de la derecha, de la UDI, Unidad Demócrata Independiente, muy de las tradiciones pirochetistas, por ejemplo, y que siempre ha estado jugando dentro de lo que es lo popular, pero también vinculado a la derecha ideológica y empresarial. Sin embargo, ese voto no gana, y eso es una de las sorpresas que también se puede analizar desde la derecha, y gana, ¿cierto?, un exministro del presidente actual y que hoy día estaría encabezando la unidad de ese sector para poder disputar con la centroizquierda, la izquierda y los grupos, ¿cierto?, independientes que están absolutamente dispersos en muchas candidaturas. Entonces siempre una de las premisas que existe acá en Chile es que nunca se va junto o junta con un gran proyecto consensuado, un proyecto conjunto para poder avanzar en estos cambios. Yo creo que no se van a dar las condiciones mientras no se transparenten las posiciones de todos estos grupos, ¿ya? Quienes realmente quieren hacer cambios en el país. Por ejemplo, hace muy poco se estuvo en votación en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género el aborto libre. Sin embargo, hay mujeres que hacen caso de los movimientos sociales, las diputadas votaron a favor, pero los grupos conservadores de derecha y los grupos de centro izquierda, o que se autodenominan la democracia cristiana, por ejemplo, rechaza también esa moción parlamentaria. Entonces, en temas de ese tipo es cuando se generan estos frenos entre estas colectividades y no se avanza a un proyecto común. Por eso nace Apruebo Dignidad,
con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con Chile Digno, y por otra parte se mantiene unidad constituyente, que es la ex concertación, ¿cierto?, donde están socialistas, demócratas cristianos y otros grupos que se definen más de centro izquierda. Y ese es como el panorama de la centro izquierda de Chile. Claro. Y en esa lógica, ¿cómo miras las elecciones ya presidenciales? ¿Crees que efectivamente hay condiciones para el debate público alrededor de los temas de los que estamos hablando y de los que la sociedad chilena espera respuestas? Porque hasta ahora, evidentemente, en la lógica de las primarias, etcétera, se apartan un poco de lo de fondo, pero ¿crees que efectivamente se consolidarán dos bloques, uno el de la derecha y otro el de centro izquierda o de la izquierda? ¿En ese ámbito se van a mover las candidaturas o no? Yo espero que sean al menos de 4 grandes bloques que existen, que en este caso sería Pro Dignidad, Unidad Constituyente, la derecha, que nunca va separada, ¿cierto? Y este otro referente que se llama Lista del Pueblo, que tiene mucha, es muy pluralista, tiene mucha participación y que aún no han generado realmente quién es su candidato o candidata. Y ahí hay una confusión en la ciudadanía también de cómo estos nuevos grupos nacen, ¿cierto? Y no tienen como una hoja de ruta clara. Sin embargo, el proceso electoral sin duda tiene que ir acompañado porque también van con candidaturas al Parlamento, a los consejos regionales, nuevamente es una mega elección y eso tiene que estar acompañado por la voz y las voces de los territorios. Si hoy día las candidaturas, ¿cierto? En este caso presidenciales, pero también al Parlamento, a los consejos regionales, que es la nueva figura también que se está potenciando a propósito de descentralizar el país, ¿cierto? Y no condensarlo todo en las regiones metropolitanas, sino que también que vaya la política pública, ¿cierto? De manera participativa desde las regiones, es súper necesario que se tome la posta o que se tomen las banderas de los movimientos sociales, movimientos medioambientales. En nuestro país hoy día estamos sufriendo zonas de sacrificio que son impensables, sequía, escasez hídrica, producto de los megacultivos, por ejemplo, se está tratando de impulsar a propósito de los pocos momentos que les va quedando al gobierno de Sebastián Piñera, de impulsar un proyecto megaportuario en la región de Coquimbo, denominado Dominga, de una empresa denominada Andes Iron, donde se pretende generar, ¿cierto?, un puerto, una minera en el archipiélago de Humboldt, ¿cierto?, una maravilla de la biodiversidad protegida y que esto se está tratando de acelerar lo que más se pueda. Entonces hoy día las comunidades están resentidas y si las autoridades que van, políticas por una parte, pero también las candidaturas no se cuadran o no se ponen detrás de estas banderas de lucha, evidentemente va a haber nuevamente un descontento respecto de la ciudadanía a quienes quieren dirigir o liderar las regiones, los territorios del país en este caso. Así que yo creo que esa es la primera señal y eso también es lo que nos deja que no hay nada claro hoy día, Orlando, respecto de quién podría realmente llegar a la presidencia. Está muy líquido todo y eso es parte también de este proceso que se está viviendo en nuestro país. Es bien complejo, sin embargo, se espera que la ciudadanía sea escuchada, si no es más que eso. Para finalizar, y muy cortito porque se nos acabó el tiempo, Natalie, ¿cómo se encuentra el estado de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico de colegas que efectivamente durante la protesta social sufrieron acciones incluso de orden penal? Han sido algunos censurados, algunos heridos igual. ¿Cómo se encuentra el estado del periodismo chileno? Mira, en realidad durante este último tiempo el presidente del Colegio Periodista, Danilo Ahumada, su Consejo Nacional, ha seguido, ¿cierto?, interpelando a las autoridades respecto de materias de libertad de expresión y de el trabajo de la prensa en medio de las protestas sociales. Sabemos cuáles son los casos. No cursan rápidamente en la fiscalía, por ejemplo, o no avanzan también desde el Estado para poder dar algún tipo de reparación y resguardar el ejercicio de la prensa en nuestro país. Durante el último tiempo no es constante, ya no es sistemático como pasó en algunos meses o años atrás. Estamos hablando del 2019 al 2020, que fue un poco más complejo. Sin embargo, existen aún muchas privaciones que se dan de manera institucionalizada, espionaje
del ejército, ¿cierto? Escuchas telefónicas a periodistas que han sido denunciadas y que hasta la fecha no va generando ningún tipo de curso en el Poder Judicial para poder sancionar este tipo de malas prácticas. Por lo tanto, ahí siempre va a haber un estado de alerta de parte del gremio del Colegio de Periodistas, pero también hacia lo que es la comunidad internacional, de poder velar, ¿cierto?, por este tipo de situaciones que a veces quieren acallar a los medios de comunicación contrahegemónicos que realmente van contando la historia de nuestro país en estos momentos de crisis, obviamente, y que esperamos en esta nueva constitución se pueda garantizar el derecho a la comunicación, donde exista, ¿cierto?, la diversidad de voces y el pluralismo tan necesario que hoy acá no tenemos garantizado como comunidades, pero también como profesionales de la prensa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Natalie. Un abrazo a la distancia. Esperemos que todo el proceso que vive Chile sea para beneficio de los pueblos ancestrales, de la ciudadanía y del pueblo en general. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Buenas, que estén bien. Gracias a Natalie Castillo del Colegio de Periodistas de Chile, que a propósito de lo que vive este momento especial, particular de la historia chilena, efectivamente hace falta una mayor reflexión y aclaración de lo que se está viviendo al interior. Aquí estaremos pendientes para ampliar esta reflexión, esta discusión pública que nos hace también mucha falta en el resto de América Latina. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.